Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 3 de abril del año 2023, en torno a la meditación de la Palabra de Dios con la Fundación Amaya, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de toda la comunidad que somos siendo en gracia de Dios Amaya. Dios mediante, en breve también conectamos con Fundación ECARRAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, y de la Fundación Cambio Gnosis, que lleva esa transformación del ser siendo, testigos en el amor, la verdad y la justicia divina, que es el mismo Jesús, como dice el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Y aquí, en síntesis, de ser agua de vida eterna, con la samaritana, el pasaje hace 3 domingos en esta preparación cuaresmal, luego con luz de esas cegueras espirituales, esas cegueras mentales, esas cegueras emocionales, la sanación del ciego de Siloé, la piscina, y la resucitación de Lázaro, vida eterna, que es el evangelio de hoy en San Juan. Ayer también, en gracia de Dios, tomado del Evangelio de San Mateo. Interesante tener las dos referencias y poder hacer la síntesis comparativa hermenéutica, es decir, una lectura situada primero en el corazón. Espero en gracia de Dios haya acontecido en su ser siendo una meditación profunda de la pasión, muerte y resurrección de Cristo por anticipado hasta el sepulcro, pero retomando también el adviento previa, y ya la resurrección sería final. En ese inicio y cierre, alfa y omega, está el Apocalipsis, está San Juan. Entonces está todo lo que tuvo que ver la venida, el paso de Cristo por la tierra y caminar con la humanidad consciente de las realidades, las necesidades, las precariedades en que se vivía, sobre todo en Israel, en pobreza material, pero también pobreza mental y pobreza espiritual, sobre todo en los falsos maestros, profetas y sacerdotes, amigos del Patán, o que se dejan invadir por el Patán, o nos dejamos invadir por el Patán. Los sacerdotes del templo, de la sinagoga, los profetas y los doctores de la ley, los escribas, pero también saduceos y publicanos y todo lo demás, los otros imperios. Pero de todo ello, en gracia de Dios, para dar gloria a Dios y por la bendición de Dios, aconteció en Cristo toda esa transformación, toda esa oportunidad de liberación, de sanación que hacía y sigue haciendo y seguirá haciendo. Por eso, convocados en la fe, hoy para meditar esa palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el hogar de María, Marta y Lázaro en Betania, con el acontecimiento maravilloso del lavatorio de los pies por anticipado, la prefiguración allí cuando María se abaja a lavar los pies y a enjugar sus lágrimas y secarlas con su cabello. Eso todo tiene una connotación que en San Juan es clave por ser el que se fijan los signos de los tiempos, signos del comportamiento humano, signos de los gestos de Jesús que se van tomando, la vía en el orden natural, como Jesús, la voluntad para hacer la voluntad del Padre, que nos invita a nosotros, nuestra voluntad, sujetarla a la suya, que es la de la familia sagrada, por tanto la del Padre. La inteligencia de Cristo, su sabiduría, verbo, acción creadora, fuerza transformadora del Espíritu Santo. Ahí va la Trinidad. Y ahí se ve también en María, cómo va haciendo la voluntad del Padre a través de Jesús. Y las actitudes de Jesús ya las va tomando. La sencillez, a bajarse en humildad, en pobreza espiritual, que es ser niños. Obediencia, porque ese es el gesto en Israel. Servir al rey,
servir honores al amo, servir al dueño de la vida, que es a Dios. Y bueno, y esa es la prefiguración allí del lavatorio de los pies, Jueves Santo. Y está la otra, que es el sepulcro. El perfume que derrama cuando Jesús dice, déjala que a los pobres les tendrás siempre, por la intervención de Judas, que es el antagónico allí, que se preocupa por el dinero, pero aparentemente para los pobres. ¿Y cuáles pobres? Para sí mismo y para su propia sevicia o codicia o malicia, que esos son los pecados capitales. Más adelante se verá, estos 3 días son dedicados a Judas, en el tema de ver lo que no se debe hacer. Y también de eso se aprende, porque es la tentación. Mismo Jesús lo ve como bendición, lo importante es no caer en la tentación, es el Padre nuestro. Amén. Y está en Isaías la prefiguración del siervo de Dios, humillado, ultrajado, maltratado para ir al Calvario. Entonces ya todo se va cumpliendo conforme a las profecías. Seres amados, que sea entonces el Espíritu Santo el que acontezca en gracia de Dios, en su servidor, amigo y hermano, en todos vosotros, todos tus seres amados, para que se haga una correcta lectura de la Sagrada Escritura, una correcta interpretación según su propia realidad, su mundo, sus vivencias, y sobre todo una lectura situada ahí según sus realidades, sus necesidades, sus propias complejidades, pero siempre no pensando desde sí mismo, sino desde Dios y por tanto la humanidad, y ya vendrá la comunidad. En el profeta Isaías, estamos en el capítulo 42, entre los primeros versículos, del 1 al 9. El siervo del Señor. Aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia, no descansará ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios, el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo. Yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 27, en alabanza, el Señor es mi luz y mi salvación, del rey David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen.
Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá. El Señor es mi luz y mi salvación. Me pondrá a salvo sobre una roca, entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos, entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con ira, mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, entre los versículos 1 y 11. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios, la palabra de Dios, centrada en el siervo de Dios. En esa familia sagrada del Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador, la segunda persona en ese orden, vinculante
en la humanidad, en gracia de Dios por la divinidad que asiste a su humilde siervo, todos, seres amados, por el bautismo, en la espiritualidad nos vincula. Pero viene Jesús como maestro, como profeta y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, a hacernos por el bautismo reyes de este reino interior en que habita el Espíritu Santo Paráclito, sacerdotes en sacrificio y alabanza por nuestro sentir, pensar y actuar, nuestro ser, vida y obra, nuestras obras, hechos y acciones, siendo testigos del Evangelio que es Cristo, en verbo, acción creadora, fuerza transformadora, nos hacemos sacrificio de Dios, cuando se hace en pobreza, humildad y obediencia. Y ahí está el testimonio, y empecemos en gracia de Dios a interpretar un poco, que nos ilumine el Espíritu Santo en todos los personajes. Jesús, caminante, en este que es el reino terrenal, no el suyo, reino de los cielos, pero baja, desciende, acontece unos años de su vida, muy cortos, 33 años, suficientes para haber madurado en conciencia plena de esa identidad de la familia sagrada y tomar a cargo su misión del Padre Creador, la salvación de la humanidad. Y allí empieza todo ese camino, desde el nacimiento, el adviento, como bien se decía en gracia de Dios, hasta el Apocalipsis en San Juan mismo, tomando desde ahí profetas mesiánicos, Isaías, vincula antes desde los patriarcas con Enoc y ya toda la anunciación del pesebre en Jerusalén, Jesús, María y José, su madre y su padre putativo, y los sabios de Oriente, reyes magos, y todos estos que unían las comunidades de Asia, África, Europa, en particular para entonces, del pueblo de Israel. Y viene todo el proceso ya para la Pascua de los judíos en la época de Jesús, que anuncia ya el enlace que es Juan Bautista, primo de Jesús, por ser hijo de Santa Isabel, prima de María, esposa de Zacarías, y de la familia Nahuín, ya se van dos familias. Y viene otra familia que ya vienen a ser Juan, el discípulo amado, también por la pariente, las hijas del Zebedeo, su hermano Santiago. Ya cuando empieza Pedro, Santiago y Juan, esa tríada a quienes hace la transfiguración, a quienes hace las revelaciones mayores y a quienes les hace las encomiendas mayores. Recuérdense, Santiago el evangelizador, San Juan el místico, que interpreta todos los signos, le da significación en Dios, por el amor, por estar cerca al corazón de Jesús. Ahí con María Santísima en cruz, ya nos hace hijos de Dios nuevamente, cuando Dios ya lo ha declarado en Jesús en varios momentos, ya no llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, y con la oración del Padre nuestro nos hace hijos adoptivos de Dios. Por tanto, hermanos, en Cristo, ya somos familia, bendito sea el Señor, qué gracia tan maravillosa. Entonces, Juan, el discípulo amado, tu ser amado, todos. María, nuestra madre, y el Padre Dios. Mire qué familia maravillosa. Y en esas prefiguraciones están esos apóstoles. Y Pedro, la cabeza de la iglesia. Maravilloso, porque es el pueblo judío. Los judeocristianos, o sea, los judaizantes que se volvieron al cristianismo, creyentes. Y aquí vincula maravilloso porque vamos a ver allá en Pablo, que ya toma de los paganos, de los gentiles, el apóstol de los gentiles, pilar de la iglesia, Pablo y Pedro. Y eso nos hace que cuando se habla en testimonio de Pedro, es Jesús también el que está hablando. Vamos entonces a los hechos.
en casa de Betania, el hogar cercano, donde no solo es una hospedería, un lugar de paso, no, es la familia de Jesús en terreno, en contexto, en la realidad, sino situarnos como si llegáramos a casa de algún pariente, algún amigo, algún vecino, donde hay una acogida con amor, con misericordia, con compasión, ya empieza a verse reflejado de Cristo esas actitudes. Ya se empieza a ver una sabiduría, el Espíritu Santo que pone en gracia de Dios en esos seres, inteligencia, santos deseos, santos propósitos, santos fines, para servir. Y el Padre Creador, como hijos, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Pues llegó el que resucitó a nuestro hermano. Gratitud, reconocimiento, este es el Hijo de Dios, el Salvador, es la luz, es el agua de vida eterna y es la misma vida. ¿Qué sentirías tú que Jesús toque a tu puerta, que llame o que lo convides y lo debas atender? Servirle a Él. ¿Cómo le servirías? ¿Qué le servirías? ¿En qué forma lo harías? Un ejercicio para masajear el espíritu, la mente, el cuerpo, pero no de palabra, por los hechos, por las acciones, coherencia. Bueno, para mí también es eso, para su servidor, amigo y hermano, para todos. Perdone que diga el mi. Ese es yo un primer signo en María. Dedicar a la oración, la meditación, el ayuno, ayunar del qué dirán, ayunar de lo exterior, de los ruidos, ayunar de su propia preocupación por las cosas, por el mundo, que está bien, pero lo fundamental ahí es mi Señor, el siervo a la cual yo le sierva de mi siervo. Y en ese servicio viene a bajarse a los pies. Señal maravillosa que está ahí, los pies, caminar el mundo. Vino a caminar Jesús con nosotros, vino a pisar este mundo, lo que pisamos nosotros. ¿Cómo lo pisamos? ¿Qué pisamos? ¿Para qué lo pisamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El espíritu, la mente, el cuerpo, ¿a dónde nos lleva? ¿A caminar a dónde? A casa de Marta y de María, o a casa de una orgía, o a casa de una algarabía, o a casa de pornografía. Preguntas para cada ser siendo. Aquí viene la conciencia, para tocar a la puerta. Decía Hartley, ese es el switch, el sí y el no. Es el juicio en lo moral, como dice Santiago Martín. Es la ley de Dios escrita, la impronta en el corazón. Esa es la lógica natural, la moral natural, pero está la verdad revelada en Jesús. Y hay un testigo, ya no es solo por lo que está en el corazón, Él lo activa, Él lo aviva, Él le da vida. Pero a quien quiere oír, a quien quiere escuchar, a quien quiere liberar, como decía el profeta Isaías, a eso ha sido enviado el siervo, a despertar los que están dormidos, a sacar de las cárceles los que están encarcelados, sacarnos de esas cárceles interiores, de esas preocupaciones, de esas angustias, de esas ansiedades. No. Sanación en Cristo, todo ese pasado está en Él, consagrárselo a Él. Providencia divina, el Padre Creador, es el futuro. Y ese eterno presente, ahí, en el momento que llegó, a los pies del Señor, los pies nuestros llenos de pecueca, pisar cuanta porquería, cuanta cosa. Ahora Jesús, que tuvo que hacerlo por obediencia al Padre Celestial, no por obligación, en el Monte de los Olivos y en varios momentos. 3 veces hizo la oración, ayer meditamos en la palabra de Dios. Iba a mirar quiénes estaban a su lado, Pedro, Santiago y Juan, a los mismos que le hizo la revelación en la transfiguración allí con Moisés y Elías. Moisés en el monte del Sinaí y Elías en el monte del Carmelo. El fuego, la zarza ardiendo y ahí la revelación también en el carro de fuego que fue ascendido respectivamente Isaías. Moisés el amigo de Dios allá en el monte Sinaí. Y siempre ese fuego ahí en la revelación misma, Jesús resplandeciente, la luz, en la oscuridad y en las tinieblas y en la misma luz, que también enceguece cuando nos creemos con mucha luz.
muy iluminados, muy instruidos, no, eso es soberbia, a bajarse. Todo ello está en el profeta Isaías. En ese mismo abajamiento allí, con el significado del cabello, cabellos largos, sabiduría desde la misma Grecia, conocimiento, pero en este caso de verdad revelada en Cristo, de la misma impronta en el corazón y el testimonio. Recuérdense en Sansón, el nazareo, en el cabello estaba la fuerza y fue vencido por una mujer. Todo lo contrario, que la sociedad rechaza a la mujer y les dice que son de ideas cortas y de cabellos largos. No, mis amores, eso no va en el cabello. Eso es superficial, una lectura muy superficial, muy mundana, muy pagana, no. El cabello es una expresión de libertad, de paz, de felicidad. Eso no tiene nada que ver. Esos son prejuicios de una sociedad machista, de una sociedad esnovista y nazista, que están buscando formas de señalar, de sojuzgar, de anular al otro. Esos son muertes. No, mis seres amados, eso es el patán. Y el perfume. Fragancia que sale del corazón, de la ternura, de la delicadeza, de la sensibilidad. Seres amados, Fray Nelson lo dice en el seminario, congreso, retiro espiritual, del progreso espiritual. Eso es en lo que tenemos que trabajar, la sensibilidad humana. Sentir de corazón. No es sentir con la mente y estarse calificando y obligando, forzando a sentir algo. No, 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 eso es racional, eso es conductismo. Eso son esa programación neurolingüística, esos son esos coaching, esas son formas de meternos en talleres y en cosas de rituales que son vacíos, con todo el respeto, amorosamente, porque se alejan de Dios, son sin Dios, llevan a ese egoísmo, a enaltecer el ser. Eso es idolatría, eso es un pecado grave, anteponerse a Dios o poner otra criatura por Dios, o rendirle honor a la criatura. En este caso ya entra el personaje también amado por Jesús, en él ha estado escribiendo su historia, aún en los no conocidos como buenos, como de bien vivir, como de bienaventuranza, también Dios permite que vivan, porque en ellos se glorifica. Recuérdense, no hay pecador, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Si se hubiese arrepentido el Judas, tenemos la oportunidad, aprendiendo de él. Eso es ser sabio, aprender de otros, inteligente, aprender de sí mismo, y ser indigente, no aprender ni de otros ni de sí mismo, y seguir ahí. Padre Justo Berrío lo decía, ser inteligente para no ser indigente, mendigando. Y esa condición de abajarse, que es la del mendigo, recuérdese, el rico Epulón y Lázaro, estamos en casa de Lázaro, pero Lázaro el que mendigaba unas migajitas. Eso tiene mucha interpretación, eso se llama iconografía, la geopoética, el arte de interpretar, ese arte pictórico, de dibujos, de imagen, que están plasmadas. La iglesia tiene esa riqueza. Y ya que se menciona seres amados, que es la crítica en la que cae todo el mundo ya mirando el pensamiento de Judas, el comportamiento de Judas, la actitud. 30 monedas y 300 denarios. Por 30 monedas vendió a Jesús en el templo, tiró las monedas a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes. Y 300 denarios, el equivalente a un salario de un año. Alguien podría decir que eso es el 10%, un diezmo. Pues el Espíritu Santo nos inspira esto, pero para bien, que sea Él el que lo diga. Porque alguien dirá que dar el diezmo a la iglesia, no, deja tu ofrenda, pero ahí reconcíliate con tu hermano. Y el primer hermano es con Cristo. Antes de dejar las monedas ahí tiradas, era irse a reconciliar con Cristo, con el hermano. Porque es una mala interpretación decir que la iglesia recibe mucho dinero y se lo gasta, que debiera estar en los pobres. Eso es el patán que nos lleva a pensar así, a ponerle al dinero
el situarlo en donde no es, el sitial que no es. Por eso está en el templo. Controvierte esa falsa mirada, porque es que el templo, y lo dice San Pablo, quien trabaja en enriquecer la pobreza espiritual de cada ser siendo, merece su paga. Y es una cuestión no de retribución mercantil, bancaria, como una ONG consiguiendo dinero para repartir. Es una falsa caridad, no, es en el Evangelio. Es con amor, es en libertad, siguiendo la voluntad de Dios. Si le pesa tanto dar dinero, no lo dé. Pero sí saber que ese dinero que se tiene, el ejercicio, con mayor razón, debe liberarse para poder vivir desde el Espíritu. Por eso es tan difícil aquel rico que era muy rico. El Señor le decía que le faltaba solo una cosa para que lo pudiera seguir. Y se fue triste porque no se quería desprender del dinero, que cumplía los mandamientos, un fariseo, bendito Dios, uno de los fariseos. Entonces eso para tenerlo muy en cuenta, porque en eso se atacan la iglesia permanentemente. Uno de ellos fue Lutero, y por eso está el cisma y el movimiento sinodal a nivel del Vaticano y esa división interior, porque eso es lo que hace el patán, meterse al corazón, a la mente, al cuerpo de cada ser siendo, en su organización, sea la iglesia, sea la comunidad, sea la institución donde laboras, en toda parte está metido, entrometido, el mantenido porque vives de eso. Es tan haragán que no es capaz de crear nada, no es de crear con el Padre Creador, no es de santificar con el Espíritu Santo santificador, no es de transformar con Cristo transformador y salvador, no, Él está ahí esperando a ver qué le dan, o a ver por dónde se mete, o a ver a quién extorsiona, seres amados. Eso no es la actitud, esa no es la voluntad de Dios, y esa no es la inteligencia que en gracia del Espíritu Santo se tiene. El dinero es un recurso y no es el único, y se puede prescindir de él. Jesús no necesitó dinero, tiró esa moneda, vaya dele a César lo que es del César. Pedro lo mandó, y que él no vino a eso. El reino de los cielos habita en el reino del corazón, el templo es ese, los otros son edificios. Jesús mismo dijo, este templo lo podrás destruir y en 3 días lo reedificaré. Hablaba de su propio templo, pero era una profecía. A los 70 años después de muerto Cristo, en esta vida, pero nacer retomar la vida eterna, porque Él no renació, Él ya venía de allí, pero darnos a nosotros la promesa de vida eterna, tumbaron el templo de Jerusalén. Después vino la deportación a Babilonia, y por eso siempre han sido errantes los del pueblo de Israel. Por eso se ha propagado por todo el mundo entero, por esa cerrazón espiritual, esa cerrazón mental y esa cerrazón emocional. Quien todavía sigue creyendo que Cristo vino a garantizar recursos, medios y formas humanas de vida, está en otra religión. Cristo es del reino de los cielos y funciona ese a nivel espiritual. Y los bienes del espíritu derivan de ahí, la inteligencia y ya la emoción. Ya lo material es por añadidura. Eso llega. No, Marta no estaba haciendo la preparación de los alimentos y la cosa en el hogar y en la labor, y María no estaba orando, y todos en un equipo. Y Lázaro a la mesa sentado con Cristo, o sea, ya sentado en el banquete del reino de los cielos por anticipado, celebrando las bodas del Cordero, a donde se sienta Cristo con todos, pecadores, publicanos, paganos, con todos nosotros. Un banquete, en un hogar haciendo un banquete, en tu hogar haciendo un banquete. De ahí que el templo es ese, el hogar, es de dejar de habitar, que afloren frutos del Espíritu Santo, y eso es bendición, eso es prosperidad. El que piensa maldito, siente maldito y actúa maldito es el patán. Eso sale por su propio peso, no nos ocupemos de ello. Es el ejemplo de María, es el ejemplo de Marta, es el ejemplo de Lázaro. Y ahí está. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Esto todo es exaltación del Espíritu Santo, con mucho amor, con bendición y bueno, con mucho sentimiento de júbilo y gozo, porque la Semana Santa es para gozárnosla. No es el dolor y el llanto y la tragedia, y no.
Wake up, despertar. Hasta pronto. Dios los bendiga. Un abrazo.